Mientras tanto, para ir empezando, voy a tener el tema de hoy, es indispensable, ¿no? En nuestra vida como cristianos, los que ya conocemos a Jesús, tenemos que tener en cuenta que hay puntos básicos que no podemos dejar atrás y que tenemos que mantener día a día en nuestra vida, ¿no? Y vamos a hablar de alguno de ellos, ¿sí? He considerado hoy 4, aunque indispensables son muchos en nuestra vida como cristiano, pero he tomado 4 que son básicos. Entonces, antes de empezar, vamos a orar y luego continuamos con la enseñanza, ¿ok? Inclinamos nuestras cabezas y le damos gracias a nuestro Señor Jesús por permitirnos hoy estar aquí en su casa para celebrarlo a Él, porque hoy es su día. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre, porque tu palabra dice que donde 2 o 3 estamos reunidos en tu nombre, aquí estás tú en medio de nosotros. Te pedimos que seas tú a través de tu Espíritu Santo hablándonos, Señor, y que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Te damos gracias por permitirnos estar aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, vamos a hablar de algunas cosas que son indispensables en la vida de un cristiano. Y el punto número 1 es la oración. La oración es algo básico e indispensable en la vida de un cristiano, ¿verdad? Si nosotros vemos el significado de algo indispensable, podríamos decir que es algo esencial, es algo irreemplazable, es algo necesario, obligatorio, es útil y a la vez es vital. Eso es indispensable, ¿verdad? Entonces, la oración es eso. Es útil, vital, necesario, esencial en nuestra propia vida. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo debemos orar? Y para eso, Primera de Tesalonicenses nos dice, Primera de Tesalonicenses 5:17, lo tienen en la pantalla también, nos dice orar sin cesar, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5:17. Sin cesar es en todo tiempo, ¿verdad? En todo momento, ¿verdad? Entonces, esto nos dice que los cristianos debemos orar continuamente, ¿sí? Y claro que no siempre lo vamos a poder hacer de rodillas, ¿no? No sería posible, ¿verdad? Estar siempre de rodillas todo el tiempo no es así. Pero para cumplir con este mandato de orar sin cesar, tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Una de ellas les dije que no podemos estar siempre de rodillas, ¿verdad? Y hay otras cosas como que no siempre lo vamos a poder hacer en voz alta, ¿verdad? Tampoco la postura, el lugar, el tiempo son lo más importante dentro de la oración, ¿verdad? Esos son hábitos de oración, aunque el arrodillarse es bueno ante el Señor, pero son hábitos y todo el tiempo no vamos a poder hacerlo de esa forma, ¿verdad? Entonces, lo importante es hacerlo, ¿verdad? Lo importante es tener ese tiempo de oración, ¿verdad? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que un cristiano nunca debe estar en un lugar donde no puede orar, ¿ok? Si estamos en un lugar donde no podemos orar, nos cambiamos de sitio, ¿ok? Lo importante dentro de la oración también es tener un tiempo a solas con Dios, ¿verdad? Alejados de toda distracción, ¿verdad? Es decir, a puerta cerrada. Y precisamente Mateo 6, 5 y 6 nos da una guía de dónde no orar o cómo no orar y dónde sí orar o cómo sí orar, ¿verdad? Entonces, Mateo 6:5, lo tenemos en la pantalla también, nos dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas, en las calles, para ser vistos de los hombres, ¿verdad? De cierto les digo que ya tienen su recompensa, ¿verdad? Entonces nos dice en qué circunstancias no, pero el siguiente versículo nos dice en qué circunstancias sí. Y nos dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿verdad? Hablábamos de que aparte de orar en todo tiempo,
¿sí? También es importante tener ese momento a solas con Dios, ese momento de intimidad. Y aquí Mateo 6:6 nos explica cómo, ¿no? Entonces, nos dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Entonces, debemos tener un lugar dentro de nuestra casa donde podamos estar a solas con Dios. Normalmente la palabra aposento en el antiguo griego se utilizaba para un lugar o una habitación o un rincón donde se guardaban las cosas valiosas, ¿sí? Pero a veces no lo podemos tener en casa. Pero tenemos un rincón, tenemos un lugar donde sí podemos hacerlo. Y Jesús no solo tenía un lugar, un aposento, Jesús iba y se alejaba a orar, ¿verdad? Se iba lejos de sus discípulos y se encontraba a solas con su Padre también. Entonces es importante tener ese momento de intimidad con Dios, ¿verdad? La idea de esto es que podamos tener un lugar privado donde solo podamos impresionar a Dios con nuestras oraciones, donde podamos encontrarnos con Él y no a los hombres, como decía Mateo 6:5, ¿no? Hay muchos que tienen por costumbre orar públicamente, pero sus oraciones no están destinadas a impresionar a Dios, sino a las personas, por eso es público. Entonces, he allí la importancia de tener un lugar, ¿verdad? Un lugar secreto. Algunos pueden tener un closet, una habitación, un rinconcito, pero hay un lugar donde encontrarnos con Dios, ¿verdad? Y ciertamente Jesús no prohibió orar en público, ¿verdad? Pero hace referencia a que nuestras oraciones, como decíamos, siempre deben estar dirigidas a Él y no a impresionar a ninguna persona. ¿Ok? Entonces, la Biblia también nos ofrece una guía de cómo orar, ¿verdad? Lo que comúnmente nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Y esto está en Lucas 11, a partir del versículo 1. Si lo buscamos en nuestras Biblias, vamos a poder encontrarlo y también lo vamos a tener en pantalla. Lucas 11:1 nos dice, ¿no? Y aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo, ¿no? Cuando oren, digan así, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que esta es una guía de oración, porque también la palabra dice que hay gente que cree que va a ser escuchada por su mucha palabrería, ¿verdad? Y por rezar, como se dice comúnmente, y rezar viene del griego repetir, ¿no? Solo repetir, repetir, sin sentir lo que estamos hablando y sin tener en cuenta que esto es una guía, ¿verdad? Y si nosotros empezamos a desmenuzar un poco esta guía, Jesús dijo, Padre nuestro, y no dijo mi Padre, ¿no? Nunca habló en singular cuando enseñó a orar a través del Padre Nuestro cuando dio esta guía. Él dijo Padre Nuestro, siempre habló en plural, ¿verdad? El singular no existe en esta oración. Entonces, él habla en plural porque precisamente es una guía y todas son pautas de oración, ¿verdad? Entonces, lo que aquí tenemos que hacer es reconocer de manera correcta a quién estamos orando, ¿verdad? Y oramos a Dios, al Padre, y además usamos un título que es muy privilegiado, hay que darnos cuenta de esto, ¿verdad? Que muestra una relación íntima, ¿verdad? De padre a hijo, porque decimos Padre Nuestro, es algo muy íntimo. Y antes de que Jesús enseñara a orar de esta manera, no hay antecedentes de que alguien más le haya dicho a Dios Padre, porque se consideraba demasiado íntimo y todos le decían Señor,
todopoderoso, gran yo soy, ¿no? En el pueblo judío, pero nadie le había dicho Padre, hasta que Jesús enseñó a orar de esta manera. Y nos ha dejado este legado que es algo íntimo en realidad, ¿no? Padre e Hijo, es una relación unidireccional que tenemos con Él y que es increíble y tenemos que aprovecharla, ¿sí? Es tan hermoso poderle decir papá, papito, ¿sí? No es algo tan simple, ¿verdad? Y además, cuando decimos que estás en los cielos, recordamos la gloria y la santidad de Dios, ¿verdad? Decíamos que esto es una guía más o menos de cómo debemos orar. Luego, esta guía nos dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, ¿verdad? Entonces, la manera correcta de orar tiene una pasión por la gloria y la agenda de Dios, ¿verdad? Por la agenda personal de Dios. Entonces, su nombre, su reino y su voluntad son prioritarios dentro de nuestra oración hacia el Padre. ¿Ok? Generalmente cuando nosotros vamos a orar, lo primero que queremos hacer es exponer nuestros asuntos personales ante Dios, ¿verdad? Vamos de frente a pedir, ¿sí? Señor, necesito esto, mira esto, estas cosas. Primero exponemos lo nuestro. Cuando la guía que nos da Jesús nos enseña que primero hay que engrandecerlo a Él, reconocerlo a Él como nuestro Padre, como nuestro Señor, reconocer su gloria, su reino, y después recién vamos a exponer nuestras causas ante Él. No lo contrario, porque si nosotros nos presentamos de frente para pedir, estaríamos invirtiendo los roles. Nosotros nos pondríamos en el lugar de Dios y Él en lugar de siervo, porque obedecería nuestras órdenes, lo que nosotros queremos primero. Y no es así, Él es Dios y nosotros sus ovejitas, ¿verdad? Entonces no es tan sencillo, y en realidad esta guía nos muestra que primero es Él, después nosotros, ¿verdad? Y cuando le decimos hágase tu voluntad, pues que se haga su voluntad, porque sabemos que lo que Dios tiene planeado es lo mejor para nosotros, ¿sí? A veces nosotros queremos alguna cosa, pero Dios tiene planes mejores, ¿sí? Él mismo dice: mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos más que tus caminos. Entonces, siempre pidámosle que se haga su voluntad, porque es lo mejor para nosotros, ¿ok? Y también sabemos que Dios escucha las oraciones, ¿verdad? Como lo dice Mateo 21:22. ¿Sí? Nos dice: y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis, ¿verdad? Entonces es muy importante tener en cuenta que primero es el reino y reconocer a Dios como el Todopoderoso, y después nuestras necesidades y nuestras peticiones dentro de nuestra oración. ¿Ok? Entonces, justamente para hablarles de la oración, hace un tiempo el hermano Alex, que estuvo aquí la semana pasada predicando, él pertenece a un ministerio que se llama La Voz de los Mártires, y nos invitó a Cajamarca para escuchar una conferencia de un líder de ese ministerio, del Ministerio de los Mártires, que se llama Peter Jasek. ¿Puedes, por favor, pasar la diapositiva, Loida? Como vemos aquí, él es Peter Jasek. Algunos fuimos de aquí, fuimos 7 personas para ver la conferencia. Y él fue encarcelado en África, en Sudán, por servirle a Dios, ¿no? Este era un hombre que tenía experiencia como administrador de hospitales, y aprovechando esa experiencia, el Ministerio de los Mártires lo envió a Nigeria para brindarle ayuda a los cristianos heridos por los grupos terroristas que hay allá, ¿sí? Porque recordemos que en Nigeria los cristianos son perseguidos. Hay un grupo terrorista que se llama Boko Haram, que persigue a los cristianos, y muchos son muertos y otros quedan heridos. Entonces a él lo mandaron para allá,
y después de Nigeria él pasa a Sudán y se reúne con otros cristianos ahí para ver cómo los podía ayudar. Y Peter Jacek, cuando estaba tomando su vuelo desde Sudán hacia su país de regreso, hasta la República Checa, él es arrestado en el aeropuerto y lo acusaron de espía. ¿Sí? Le enseñaron fotos, le habían estado haciendo seguimiento el servicio de inteligencia de ese país y le enseñó que se había reunido con otros cristianos, le mostró todas las fotos y lo acusaron de espionaje, ¿sí? Y lo mandaron a una cárcel, y a la primera cárcel que él llega, en la celda donde lo colocaron, estuvo compartiendo esa celda con 5 terroristas más del grupo ISIS, que son los que realizan los ataques en Europa y todo ese tema, ¿no? Ellos siguen el Islam, leen el Corán. Entonces él estuvo ahí por un tiempo, y durante el tiempo que él estaba ahí era golpeado, lo obligaban a estar cerca del baño siempre, mientras ellos leían su Corán, él tenía que escuchar todo. O sea, en realidad estaba siendo, digamos, maltratado de todas las formas, ¿no? No solo físicamente, sino también psicológicamente, espiritualmente, de todas formas. Y él cuenta que dentro de ese tiempo a él lo mandaban a dormir al lado de la letrina, y él cuenta que más o menos desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana él podía dormir, pero en paz, tenía mucha paz y dormía, ¿no? Bueno, él pasó por otras prisiones, pero lo importante aquí es que cuando él salió, después de 445 días por negociaciones de su embajada con el gobierno de Sudán, él vuelve a su país y allí se entera de que en el horario que él podía dormir en paz, de 10 de la noche a las 4 de la mañana, en su país habían cristianos que se reunían a orar por él, ¿sí? Y él entendió que las oraciones importan, porque justo en el horario que ellos oraban por él, él dormía y dormía en paz. Era el único momento del día que podía tener paz, mientras dormía. Y esto nos muestra que en realidad las oraciones importan, ¿sí? Que la oración importa y que Dios escucha las oraciones de todos aquellos que se acercan creyendo y de corazón, ¿sí? Entonces, terminamos el primer punto y pasamos al segundo, ¿sí? Que es leer su palabra, leer la Biblia, lo que tenemos hoy en la mano. Entonces, ¿qué podríamos decir de la Biblia? La Biblia es, digamos, la revelación de un Dios todopoderoso a nosotros, a la humanidad, ¿verdad? Y a todo su pueblo. Y en ella, en la Biblia, podemos ver que se muestra la gloria, la voluntad, el carácter de Dios, ¿verdad? En ella podemos encontrar sabiduría, consolación, esperanza, ¿sí? Pero lo especial de la Biblia está basado en una trama central, ¿no? Y esa trama central o ese argumento principal es cómo Dios redime al hombre a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, podemos decir que la Biblia está llena de Jesús de principio a fin, ¿sí? Todo tiene que ver con nuestro Señor Jesús. Y ahora nos haríamos la pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante, por qué es indispensable, por qué es vital la Biblia o leer la Biblia en nuestra vida? Y segunda de Timoteo, ¿sí? Segunda de Timoteo 3:16 nos dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 3:16. Una diapositiva más, por favor. Bueno, segunda de Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, ¿verdad? Es importante porque toda la escritura es inspirada por Dios, ¿ok? Por eso es vital en nuestra vida. Pero ¿cómo es la palabra de Dios contenida en la Biblia? ¿Cómo es esa palabra?
Y Hebreos 4:12 nos lo describe claramente, ¿no? Y nos dice: sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? Entonces, deberíamos preguntarnos por qué la palabra de Dios es viva y por qué es eficaz, ¿sí? Es viva porque nos habla de forma personal cuando lo examinamos, ¿verdad? Lo que yo leo y el Señor me dice a través de su palabra puede ser distinto de lo que le dice al que está a mi costado, ¿sí? Entonces, Dios se encuentra con nosotros a través de su palabra, cuando nosotros leemos la Biblia, ¿sí? No se puede separar a Dios de su palabra, son uno solo y su palabra está viva, ¿sí? Realmente tenemos a un Dios vivo hablándonos a través de la Biblia, a través de su palabra, ¿verdad? Y cuando nosotros leemos esa palabra de Dios que es viva y además es eficaz, la luz que Él trae entra en cada uno de nosotros. Y esto es totalmente cierto, ¿verdad? Entonces digamos que la persona que predica no hace que la Biblia cobre vida, ¿verdad? Sino que la Biblia está viva y le da vida a la palabra de quien predica y de quien habla a través de la palabra de Dios. Además, recordemos que la palabra de Dios está vigente en todo momento y en cada situación de nuestra vida, ¿sí? Y Isaías 48 nos habla de esto y nos dice: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Sí? Nosotros como humanos fluctuamos, ¿verdad? A veces estamos bien, a veces mal, a veces estamos muy comprometidos con la obra de Cristo y a veces no, pero la palabra de Dios y Dios siguen siendo los mismos, permanecen para siempre, ¿ok? Entonces deberíamos preguntarnos también por qué es más cortante que una espada de dos filos la palabra de Dios. A veces podemos preguntarnos, ¿no? Si el predicador tendrá información confidencial acerca de nuestra vida o de nosotros. Cuando yo le pregunté a Juan, a nuestro pastor, cómo él llegó a los caminos de Dios o cómo llegó a ser cristiano, él me contó lo siguiente, y tal vez a muchos de ustedes también. La primera persona en su casa que se hizo cristiana fue Sandra. Y ella lo invitaba a Juan, pero Juan aún no quería ir, ¿no? Pero la llevaba, la esperaba, la recogía para volver a casa. Y en una de esas veces que él la estaba esperando, una persona vino al carro donde estaba él y le dijo: pero ¿por qué no pasas? Tenemos un cafecito, tenemos acá algo para que te sirvas y la esperas adentro. Y bueno, él pasó, le dio curiosidad, se sentó al final de toda la gente que había asistido a la prédica. Y cuando empezó a escuchar la prédica, él dice que el pastor le hablaba personalmente a él y era como si Sandra le hubiese contado todos los problemas o todas las cosas que ellos pasaban y que la prédica fue directamente para él, fue algo personal. Entonces vemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y que le va a hablar definitivamente a algunas personas, ¿sí? Por eso decíamos que a veces parece que el pastor tiene información confidencial acerca de nuestra vida, cosas que solamente se saben dentro de nuestro hogar, ¿no? Pero veamos que la palabra de Dios está viva y nos habla de forma personal a cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿por qué diríamos que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu? Aquí dice la palabra que parte, ¿no? El alma y el espíritu. Entonces, recordemos que lo que proviene de la mente, la voluntad y las emociones, es decir, la naturaleza carnal, está dentro de lo que se considera el alma, y lo otro es lo espiritual, que son las cosas de Dios, ¿verdad? Que nos da convicción de la palabra, del Espíritu Santo que viene a nosotros y nos
hace entender que hay cosas que están bien y hay otras que, a pesar que vienen de nuestros propios deseos, no son buenas ni beneficiosas para nosotros, ¿verdad? Hay un pastor que se llama Bayless Conley, ¿sí? Y él dice lo siguiente acerca de esta parte específicamente, ¿no? Cuando nacemos de nuevo y se refuerza con la palabra de Dios, tu conciencia es una guía segura. Cuando la verdad de la palabra de Dios entra en mi corazón, tengo pautas claras por las cuales vivir, y mientras me mantenga dentro de esas pautas, mi conciencia estará tranquila. Nos referimos a cosas que solíamos hacer repetida y públicamente, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo era joven, tenía un grupo de amigos con los que tomábamos mucho, todos los fines de semana, desde los 15 años más o menos, tomábamos el viernes, tomábamos el sábado y por si acaso los domingos, ¿no? Y lo hacíamos a veces de forma pública. Cuando estábamos sanos nos escondíamos, nos íbamos a un lugar privado, pero cuando ya estábamos un poco borrachos, tomábamos en la plaza de armas, tomábamos en la discoteca, y si se acababa el trago nos íbamos al emolientero y tomábamos emoliente con bala. Entonces eso era lo que hacíamos, ¿no? De forma pública, ¿sí? Así lo hacíamos. Entonces ahora él dice, ya no lo pienso dos veces, solo sé que no puedo hacer eso ahora porque la palabra de Dios y el Espíritu Santo ha afectado mi corazón de forma positiva. Y es lo que ha pasado conmigo también, ¿verdad? Dios y su palabra, al conocerla, ha transformado mi vida. ¿De forma positiva? Sí. Y eso es lo que pasa cuando uno empieza a sumergirse en la palabra de Dios. Nos da la convicción de lo que está bien, de lo que no. ¿Sí? Precisamente para hablar de la palabra de Dios, hay una historia en tiempos antiguos de un hombre que tenía el deseo de viajar en barco, ¿no? Y este hombre se decía dentro de sí mismo, mira, puedo pagar el boleto, pero no sé cómo voy a hacer yo con la comida dentro del barco. Y se animó y compró su boleto y se preparó un friambre, unos sándwiches y se subió al barco y disfrutaba del paisaje. El primer día se comió unos sándwiches, el segundo también, el tercero también, pero el tercer día se le acabó. Y el cuarto día no comió, el quinto día no pudo soportar el hambre, fue hasta la cocina, se subió a la ventana y cuando pasó el cocinero o el jefe de cocina, le dijo, por favor, dame de comer, me estoy muriendo de hambre, hago lo que tú quieras, si quieres limpio la cocina, si quieres limpio el barco, pero dame de comer. Y el cocinero le dijo, ¿dónde está el ticket que tú has comprado para subir al barco? Y le dijo, aquí está, lo sacó y le enseñó. Y el cocinero le dijo, mira, aquí en el ticket está escrito que al comprar tú este boleto tienes derecho a toda la comida del barco, tienes derecho a la piscina y tienes derecho a todas las cosas y los beneficios que se puedan dar en este barco. Y le dijo, tú estás padeciendo porque no conoces lo que está escrito en tu ticket. Del mismo modo, a veces nosotros estamos padeciendo o pasando cosas porque no conocemos la palabra de nuestro Señor, ¿sí? Entonces no sabemos cómo enfrentar las dificultades que vienen a nuestra vida porque no nos hemos armado de la palabra de Dios, ¿verdad? Y en ella nos muestra cómo hacer frente a esas cosas, a las dificultades que pueden venir. Entonces diríamos que quien no conoce la palabra de Dios no conoce sus derechos como hijo de Dios, ¿sí? Entonces, con eso terminamos el segundo punto y pasamos al tercero. Y el tercer punto es congregarnos, lo que hoy estamos haciendo aquí, ¿sí? Y precisamente de esto nos habla Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿sí? Eso es lo que dice Mateo 18:20 y es clarísimo, ¿no? Y
nos dice donde están dos o más congregados. Entonces Jesús indica aquí que las reuniones que nosotros tenemos como cristianos no necesariamente tienen que ser grandes o de miles de personas, ¿verdad? Él dice que pueden ser mínimo de dos personas, ¿sí? Y recordemos que Jesús está igual de presente en congregaciones pequeñas como en las que tienen miles de personas o que son muy grandes, ¿verdad? Diríamos que Dios no es esclavo de los números, no, ¿sí? Basta dos personas, uno que predique y uno que oiga. Es suficiente para reunirnos en el nombre de Dios, ¿sí? Y cuando mencionamos dos o más, esto no es para animar a la ausencia de los hermanos o al relajo, como se dice, ¿no? No es para eso, sino para animar a los pocos fieles que no olvidan el juntarse entre ellos mismos. Pues hay gente que vive en zonas muy remotas, donde las casas son muy distantes y basta que sean dos. Siempre es fácil encontrar a un vecino o a una persona y entre dos se pueden juntar en el nombre del Señor, ¿verdad? Y además el Señor dice, congregados en mi nombre, ¿no? ¿Sí? No dejemos de prestar atención a esto, congregados en mi nombre. Es decir, que nos reunimos en el nombre de Jesús. Y reunirnos en el nombre de Jesús es lo más esencial, no los números, como decíamos anteriormente, sino que Él esté presente, ¿verdad? Y esto significa que somos conocidos por Él y que la gente nos conoce por seguirlo a Él, por ser cristianos, ¿verdad? Que Él es el punto de nuestra reunión y que nos congregamos con Él, juntamente con Él, ¿sí? Y que las reuniones que nosotros hacemos, como la de hoy, está de acuerdo al carácter y la naturaleza de Jesús. Y además, en una forma que Él aprueba, ¿verdad? Y Él dice también que está en medio de ellos, en medio de nosotros. Entonces, si nuestra reunión es en el nombre de Jesús, Él está cerca, ¿sí? Y no solamente de los líderes, dice que Él está en medio, y es decir, que está cerca de cada uno de nosotros. Y tenemos la certeza de que Él hoy está aquí, porque su palabra lo dice, no lo digo yo, ¿verdad? Lo dice su palabra. Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y eso quiere decir que Él está cerca de todos, ¿verdad? Y esto solo podría decirlo Dios, porque solamente Él puede estar en todas partes, ¿verdad? Y esto es parte de su omnipresencia, que Dios esté en todas partes al mismo tiempo y Él puede llenarlo todo. Es decir, que Él está entre cada uno de nosotros y cerca a cada uno de nosotros el día de hoy. Y para reforzar esto, el Salmo 133.1 nos dice lo siguiente. Salmo 133.1 nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿sí? Y nos dice, mira, nos exhorta a mirar, a prestar atención, a ver que esto es importante, que es maravilloso, que es bonito estar juntos, ¿verdad? Además nos dice que es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque lo bueno refleja el corazón de Dios, ¿sí? La unidad de su pueblo. Y esto está descrito también en Juan 17:21. Juan 17:21 nos describe esto. Y es aquí cuando Jesús le dice, ¿no?, al Padre: te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos, ¿verdad? El versículo anterior también decía que mirad cuán bueno y cuán delicioso, ¿verdad?, es habitar los hermanos juntos. ¿Por qué dirá delicioso? Porque hace que la vida común de nosotros como cristianos sea mucho más agradable. Y es cierto, ¿verdad? Es agradable reunirnos entre hermanos, entre cristianos. Por eso
estamos aquí, ¿verdad? Y también dice delicioso, ¿no? Entendamos entonces que no todo lo bueno es delicioso y no todo lo que es delicioso es bueno, ¿verdad? Hay cosas que son buenas, por ejemplo, algunas plantas que son buenas para la salud, pero son amargas, ¿sí? Y hay otras cosas que son deliciosas, pero no son buenas. Cuando nosotros nos compramos un chocolatito, vamos a ver que tiene unos triángulos, ¿sí? O unos octógonos que dice alto en azúcar, alto en grasas saturadas, ¿verdad? Otras dice alto en sodio y cosas así. Entonces, no todo lo que es bueno es agradable y no todo lo que es delicioso es bueno, ¿verdad? Pero en esta parte nos dice que la unidad entre el pueblo de Dios es una bendición y que es buena, agradable y provechosa a la vez, ¿sí? No es como lo que mencionábamos, sino que sí es agradable y provechosa. Entonces, también nos habla de habitar los hermanos juntos, ¿verdad? David en este salmo habla de la relación entre el pueblo de Dios, entre hermanos, ¿verdad? No con el mundo, no menciona esa parte. Aunque todos nosotros los creyentes estamos llamados a tener buenas relaciones con todos los demás, ¿sí? Romanos 12:18 nos dice claramente: hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo, es decir, todo lo posible. Pero aquí el enfoque, como decíamos, de David está en las relaciones entre el pueblo de Dios, es decir, en armonía, ¿sí? Y esta armonía es probada en la misma iglesia, ¿sí? La armonía de Dios es probada en la misma iglesia. Hay gente que a veces se resiente porque uno de nosotros no los saludó o cosas así, o cuando hay cosas que hacer hay disputas, ¿sí? O hay inconvenientes. Por ejemplo, Loida y yo probamos la armonía que tenemos en la iglesia siempre que nos reunimos, ¿no? Porque digamos que tenemos puntos de vista distintos a veces, pero al final los planes del Señor prevalecen, ¿verdad? Entonces, la armonía siempre va a ser probada dentro de la iglesia por sobre todo, ¿verdad? A veces es más fácil llevarse bien de lejitos que de cerca, ¿verdad? Es cierto, nosotros tenemos una buena relación con algunos familiares, a veces más cuando hablamos por teléfono o de vez en cuando, que convivir juntos, ¿verdad? Y eso se ve en casa día a día, podemos experimentarlo, y hablábamos de que esa armonía es probada, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando habitamos juntos. Eso es el tema de probar la armonía, ¿verdad? Entonces, recordemos que hay algunas personas que a veces asisten a la iglesia solamente porque lo necesitan, ¿verdad? Pero el Señor no quiere eso, ¿verdad? Hay algunos que solamente buscan un Dios bombero, que solamente cuando hay problemas estamos y cuando no, no nos ven, ¿verdad? Entonces Dios no quiere esas cosas para nosotros. Necesitamos estar motivados, ¿verdad? Para venir aquí a la casa del Señor. Y recordemos que debemos ser obedientes, porque el Señor dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? En su palabra. Entonces es un mandato, no es una opción, o no es venir a la iglesia solamente cuando tengo dificultades o cuando necesito de Dios o cuando necesito que alguien ore por mí. Es un mandato, ¿verdad? Del Señor. No dejen de reunirse. Y siempre que nos reunimos es para recibir algo de Dios, para darle algo a Dios como nuestra adoración, nuestra alabanza, ¿verdad? Para bendecirnos unos a otros, para animarnos unos a otros en la fe y en los valores que compartimos como cristianos, ¿verdad? Nos reunimos para trabajar juntos, para servir al Señor. Entonces, esa es la importancia de congregarnos. Y el punto número 4 y el último, que yo he considerado que es indispensable, es llevar las buenas noticias a otros, ¿no? Predicar el Evangelio.
Y acerca de esto, Mateo 28, 19 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y además bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, y fue un mandato que nuestro Señor le dio a todos sus discípulos. Le dijo, no les dijo si quieren, les dijo vayan. Id, les dijo, ¿no? Id. Y cuando dice id, es precisamente un mandato, y es la autoridad de Jesús la que nos envía a cada uno de nosotros, de los que hoy estamos aquí, ¿verdad? Esta tarea, para hacer esta tarea de ir y hacer discípulos, no hay que ser perfectos, ni conocer mucho, ni tener muchas cualidades, ¿verdad? Si no, recordemos a los discípulos de Jesús. Pedro era impulsivo, ¿verdad? Era obstinado y además negó 3 veces a Jesús, ¿sí? Y fue discípulo de Jesús. Recordemos que Tomás dijo lo siguiente, ¿no? Si no metiere mis dedos en los huecos de sus manos, que dejaron los clavos cuando crucificaron a Jesús, no creo que Jesús haya vuelto, dice, cuando Jesús había regresado, ¿verdad? Era incrédulo, dudaba de Dios, ¿verdad? Entonces decíamos que no hay que ser perfectos para ir y predicar el Evangelio. Todos los que estamos aquí somos buenos para esa gran comisión, para predicar a otros. O sea que no nos subestimemos como hijos de Dios, y recordemos que tenemos muchas personas a nuestro alrededor que aún no conocen a Cristo. Y es un mandato de Jesús hacerlos sus discípulos, ¿sí? Y nos dice, haced discípulos a todas las naciones, ¿verdad? La orden aquí es hacer discípulos. Esto nos muestra que los discípulos no se hacen espontáneamente, no nacen espontáneamente, sino que son el proceso del trabajo de otros cristianos, ¿verdad? Y esos cristianos somos nosotros, los llamados a hacer más discípulos de Jesús, ¿sí? Cuando nos dice a todas las naciones, esto implica que hemos sido comisionados, ¿sí?, para llevar el Evangelio a todos los lugares, y no hay ningún lugar donde el Evangelio de Dios no deba ser predicado. Al contrario, todo el mundo debe ser lleno del Evangelio de Dios. Sí, también nos dice que los bauticemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Recordemos que el bautizo es una confirmación pública de mi fe, de ser seguidor de Jesús. Por eso nos pide que los bauticemos también. Y estas palabras indican ciertamente que son discípulos los que son bautizados, los que tienen edad para ser enseñados y que pueden guardar las cosas que Jesús ordenó, ¿verdad? Hay que ser conscientes de lo que estamos recibiendo. Y cuando nos dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí?, veamos que dice en el nombre, no dice en los nombres, no los separa, ¿verdad? Habla en el nombre, entendiendo la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu, ¿verdad? Y esto está reforzado en 1 de Juan 5:7, y nos dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. 1 de Juan 5:7, ¿sí? Entonces, nunca nos cansemos de predicar la palabra, de llevar las buenas noticias, porque no sabemos quién la está necesitando. Hace poco fue un aniversario más del atentado terrorista hacia las Torres Gemelas, ¿se acuerdan? En Estados Unidos, el 11 de septiembre. Hay una historia de un hombre mayor que era un bombero retirado. Cuando se enteró que había un atentado a las Torres Gemelas, él, como ya era retirado, pero conocía acerca de
del rescate de personas, era un bombero retirado. Él llamó a su hijo y le dijo: hijo, voy a ir a donde hay este atentado a ayudar, ¿no? A ver cómo puedo ayudar. Y fue. Y su hijo nunca más supo de él. El señor murió rescatando a otras personas. Y el hijo de este señor ya era cristiano y él tenía mucho remordimiento en su corazón porque nunca había podido predicarle ni llevar a su papá a los pies de Cristo. Y él tenía esta duda, ¿no? O sea, ¿dónde estará mi papá? ¿Lo veré en el cielo o no? Y ese cargo de conciencia no lo dejaba dormir en paz. 2 años después del atentado, llama a su puerta una persona, era un hombre, y le contó que su esposa había estado laborando en las Torres Gemelas y además estaba embarazada, y que el papá de él había ayudado a rescatarla, que él la había salvado a la chica, ¿sí? Pero antes de salvarla, esta señorita que era cristiana le predicó la palabra y él recibió a Jesús en su corazón ese mismo día que él murió, ¿verdad? Entonces esto debe recordarnos que nunca debemos cansarnos de predicar, porque no sabemos cuándo puede ser el último día de una persona y no sabemos a dónde va a ir a pasar la eternidad. Entonces el predicar la palabra es muy importante, y mientras más pronto lo hagamos, más personas van a poder ir al cielo, ¿sí? Entonces, con esos 4 puntos terminamos la enseñanza de hoy. Vamos a orar para darle gracias al Señor y podemos salir a tomar cafecito y galletitas, ¿sí? Entonces, Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, por hablarnos a través de tu palabra, por glorificarte, por habernos reunido, porque hemos sido obedientes y hemos venido a tu casa a cumplir con tu palabra, porque está escrito que donde 2 o 3 nos reunamos en tu nombre, tú estás aquí en medio de nosotros. Gracias por estar al lado de cada uno de nosotros, entre nosotros y con nosotros, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Te agradecemos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.